no se le puede nombrar a una persona que recién se le conoce y darle un cargo tan importante. Pero eso fue lo que sucedió con José. Y eso es lo que vamos a mirar. La mejor capacidad que uno puede poseer es ser digno de confianza, que la gente pueda confiar en ti. Y es tremendo porque nadie puede ser una persona digna de confianza si antes no le conoce, ¿verdad? Yo creo que para tenerle confianza a una persona uno tiene que tratar, conversar, uno tiene que saber qué es lo que piensa, qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Pero es algo tan bonito el poder mirar la confianza que emanaba José. Dios no se olvida de sus hijos cuando pasan por dificultades. ¿Has pasado por dificultades? Dios nunca se olvida de sus hijos cuando pasas por dificultades. Creo que en la vida todos pasamos por dificultades. A veces como que uno diría, pero ¿cuándo? ¿Cuándo salgo? Siempre sigo todavía en esas dificultades. Pero Dios no se olvida de sus hijos. Mire, de sus hijos cuando pasan dificultades. Él no se olvida. Él está pendiente de sus hijos cuando tú estás pasando dificultades. La fidelidad en lo pequeño prepara al hombre para mayores responsabilidades. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Si eres fiel en lo poco, donde nadie mira, Dios te pondrá en algo donde te puedan mirar todas las personas. Entonces la fidelidad en lo pequeño prepara al hombre para mayores responsabilidades. Cuando Dios se demora, no son negativas. Cuando Dios se demora, no son negativas. Si no cambian las circunstancias, usará esto para cambiarnos a nosotros. O sea, cuando vemos cosas negativas y no cambian pronto, Dios usará eso para cambiar nuestras vidas. Hay cosas que el Señor tiene que cambiar, ¿verdad? Y a veces como que estamos ahí y no hay un cambio. Pues el Señor eso lo va a usar para cambiarnos. Vamos a mirar, José era un hombre de confianza para su papá. Sus hermanos lo aborrecían porque le tenían envidia. Lo vendieron a él como ¿cómo podríamos decir? No como un empleado, sino como un siervo. Lo vendieron cuando tenía 17 años. Y cuando él sirvió en la casa de Potifar, no fue fácil para él. Fue muy difícil la vida en ese lugar. Acusado, tentado. Fue a la cárcel. Él pasó 13 años después de que él fue vendido. 13 años. Él pasó 11 años siendo un siervo. Y 2 años pasó en la cárcel. 13 años. Y vamos a mirar. Habían pasado 2 años que José había interpretado el sueño al copero y al panadero. Y cuando se cumplió el sueño, al panadero pues murió y el copero fue restaurado a su trabajo. Y José le dijo: acuérdate de mí
cuando llegues a donde el rey. Yo estoy injustamente en este lugar. Pero cree que el copero se acordó. Si si José hubiera puesto su confianza, él se hubiera sentido defraudado. La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por tanto, él pues fue defraudado, esperando, tal vez ya se acuerda, le contó que aún injustamente estaba en ese lugar. Pero habían pasado 2 años de ese tiempo que él había interpretado el sueño al copero y al panadero. Hay un ejemplo de los pollitos. Cuando una persona, bueno, en las incubadoras yo creo que eso lo hacen por grande, pero yo he visto cuando la gallina mismo está abarcando esos polluelos y llega ya el tiempo de que los polluelos tienen que salir. La gallina no es la que pica el cascarón, son los polluelos, los pollitos que están dentro del cascarón, ellos son los que pican. Y cuando la persona quiere ayudarles a salir, les hace daño. No va a salir bien ese pollito porque no es el tiempo. Se puede demorar un tiempo, pero ese tiempo es necesario para que el pollito madure y pueda salir bien. Dios emplea la demora en el proceso de desarrollo de sus hijos. La demora convierte a la debilidad en fortaleza. O sea, cuando no llega todavía la salida, esa debilidad se convierte y lo hace el Señor fuerte a la persona. Así como el pollito, nadie no necesita que nadie lo ayude. En alguna ocasión yo, por ayudarle, cuando le partí el cascarón y veo que estaba sangrando, más que ayudarle, le provoqué más bien tal vez que muera pronto. Entonces es muy importante el poder mirar esto. Y vamos a mirar la liberación de José. Se necesita un intérprete. Él ya estaba en la cárcel, lo que habíamos mirado. Había interpretado el sueño de el copero y el panadero, y él seguía en la cárcel. Y vamos a mirar lo que dice en Génesis capítulo 41, versículo 1. Dice así la palabra: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subía y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, paseaban en el prado, y que detrás de ellas subían 2 ríos, y detrás de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas de hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí era un sueño, y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, a los
les contó Faraón el sueño, mas no había quien podía interpretarle a Faraón. Podemos mirar que en el tiempo oportuno Dios le dio este sueño a Faraón. Dios se acordó de José. Él esperaba en Dios, sabía las promesas de Dios que Dios tenía para su vida, pero yo creo en el momento oportuno Dios dio un sueño al Faraón. Y cuando él mira junto al río que subían estas vacas gordas, robustas, y después él mira que suben unas vacas flacas, y de tan flacas que eran, dice que se comieron a las 7 vacas gordas, y aunque se las comieron, no aparecía la gordura de lo que se habían comido. Faraón despertó y volvió otra vez a dormirse, y tiene otra vez el sueño, y mira una cañita de trigo y que salían 7 espigas de la misma, pero eran hermosas, codiciables, podríamos decirlo. Pero después mira que también salen de una caña 7 espigas que estaban como muy flacas por el viento solano. Y dice que se las comieron a estas espigas que tenían buena apariencia, y sin embargo quedaban igual. Y Faraón despertó. Y dice que se agitó su espíritu. Dios estaba trabajando en la vida de Faraón. Tal vez el copero se olvidó de José, pero Dios no se había olvidado de José. Y todo esto era provocado por Dios. Ahí estaba preocupado qué es lo que pasa y este sueño, porque uno sueña sueños, pues sí los hace a un lado, ¿verdad? Pero cuando vienen de parte de Dios, no es así. Así es que lo motivó, no lo dejó tranquilo a Faraón. En los tiempos antiguos, los magos, los astrólogos, los adivinos, los que interpretaban sueños, siempre pasaban en la casa de los reyes, porque ellos los necesitaban para cualquier consulta o dirección, que los dirijan qué hacer, qué no hacer. Tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso Faraón llama a sus astrólogos, a sus magos, a todos sus adivinos. Ninguno de ellos pudo interpretarle el sueño del Faraón. Y ahí se acordó. Antes de eso vamos a mirar. Podemos acordarnos también respecto de Moisés, cuando él fue de parte de Dios ante el Faraón tiempos después, cuando el Señor le encomendó para sacar el pueblo de Israel de la esclavitud, y Dios le dio señales para que él hiciera delante de Faraón. Él tenía un bastón en su mano, y cuando delante del Faraón él tiró el bastón y se hizo una serpiente. Y Faraón de ese tiempo, porque ese era otro, llamó a sus magos y ellos hicieron lo mismo. Hicieron serpientes de las varas igual. O sea, podemos darnos cuenta que había como ese poder, pero no era poder de Dios, era el poder satánico. Pero con la única diferencia que la serpiente de Moisés se las comió a todas las serpientes de estos magos y astrólogos. Ellos trataban de una o de otra manera el poder tener satisfecho al rey. Estos magos y astrólogos adivinos no pudieron interpretar el sueño de Faraón.
Y vamos a mirar ahora, José es llevado ante Faraón. En Génesis capítulo 4, 41, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló al Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. El copero se acordó cuando él estuvo en la cárcel. Un joven hebreo le interpretó el sueño y se había cumplido. Pero mire, él no se acordó de lo que José le dijo: acuérdate y cuéntale al rey de que yo estoy injustamente aquí. Él no se acordó, pero ahora en este momento de necesidad, él se acuerda. Ahora vamos a mirar, José es llevado ante el faraón y él le da recomendaciones. José le da recomendaciones, pero esas recomendaciones era honrando a Dios. Y vamos a mirar lo que dice Génesis capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo el Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él no se tomó la gloria, él le dio la gloria a Dios y le dijo: Dios será el que te dé la respuesta, no soy yo. Una de las cosas que podemos mirar, Faraón, él no indagó más de José, solamente sabía que interpretaba sueños. ¿Y qué fue lo que hizo? Enseguida le soltó su sueño, porque quería que le diga qué quería decir ese sueño. Pero sin embargo, y podemos mirar también, José no fue de la manera que estaba en la cárcel. En la cárcel estaba pelón, con barba, con vestidos de preso. Rápidamente tuvieron que afeitarle, cortarle el pelo. Los judíos casi ellos no se cortaban tanto la barba, bueno, el pelo un poco, pero sin embargo ahí le cortaron como lo hacían a los egipcios y le pusieron ropa de los egipcios. Bien presentado, él fue ante Faraón. Y es algo tan bonito el poder mirar lo que él dice: no está en mí, Dios será el que te dé la respuesta propicia al Faraón. Faraón, él quería escuchar pronto qué era lo que significaba el sueño. Una de las cosas que podemos aprender en este poquito es que nosotros también somos llamados a dar siempre la gloria a Dios en todo. Y eso es importante. Nunca podemos robarnos la gloria del Señor. No podemos tomarnos la gloria del Señor y hacerla como nuestra y decir: yo puedo. No, nosotros no podemos.
El que puede es el Señor. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que no dieron la gloria a Dios. Y un ejemplo que estaba mirando en Hechos capítulo 12, versículo 21, es el ejemplo de Herodes. Y dice, y en un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Tremendo, ¿verdad? Él no dio la gloria a Dios. Y ahorita se me viene a la mente también Nabucodonosor, cuando subió a la terraza y miró la gran Babilonia. Y él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi gloria? Y en ese momento se convirtió en una bestia que tuvieron que llevarle a que coma hierba en el campo. Es tremendo. En Génesis capítulo 41, versículo 16, nosotros podemos mirar, José le dio la gloria al Señor. No está en mí, Dios será que dará respuesta propicia a Faraón. Y en Génesis capítulo 40, versículo 8, también miramos cuando los vio al panadero y al copero, José les dijo, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las respuestas? Contádmelo ahora. O sea, no son de Dios las respuestas. Estaba dándole la gloria al Señor. En Isaías capítulo 6, versículo 3, podemos mirar que el serafín dio la gloria a Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí podemos mirar, aún los serafines dan la gloria a Dios. Habacuc era un profeta de Dios y también él dio la gloria al Señor. En Habacuc capítulo 2, versículo 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubre la mar. Será lleno de la gloria de Dios. Y también Isaías, él dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Podemos mirar, la gloria siempre debe ser dada a Dios. Y también estaba mirando cuando una persona es usada por Dios en sanidades, en milagros, debe dar la gloria a Dios. Dios le usa, dele gloria al Señor. Daniel dio la gloria a Dios. Cuando no pudieron interpretarle o recordarle el sueño a Nabucodonosor, los astrólogos, magos, todos estaban ahí, le dijeron, di primero el sueño para darte la interpretación. El rey se había olvidado del sueño. Y cuando Daniel él fue, él dio la gloria a Dios. Daniel capítulo 2, versículo 26 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer
en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has visto en tu cama. Aquí podemos mirar la gloria le dio al Señor. Nadie puede revelarte, pero Dios le reveló todo el sueño a Daniel para que pudiera interpretarlo, darle a conocer e interpretarle lo que quería decir este sueño. Cuando Pedro y Juan iban al templo y se encontraron con este cojo, y él estiraba la mano para que le dieran dinero, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Es tremendo porque la gloria siempre es dada a Dios. Y estaba mirando otro ejemplo en Hechos capítulo 14, versículo 13, respecto de Pablo. Y dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que se conviertan a Dios, al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Pero es tremendo porque ellos creían que eran dioses, porque habían visto milagros por medio de Pablo y de Silas, y querían hacerle sacrificios, así como un dios. Pero ellos dijeron: no, somos hombres como ustedes, háganlo para Dios, no para nosotros. Ahora podemos mirar, José, después de 13 años de esclavitud, él hubiera pensado que Dios se olvidó de él, pero él no se había olvidado de dar la gloria a Dios. Siempre él dio la gloria a Dios. Después de larga demora para que se cumplieran sus sueños, él no perdió la confianza en su Dios. José debe haber llevado una vida de íntima comunión con Dios, aunque había desaparecido toda esperanza de liberación. Ya fue preso, tal vez estaba también en la casa de Potifar. Después, por una calumnia, fue a la cárcel. Ahora le pide al copero que le diga al rey para poder salir. Pasan 2 años y no se acuerda. Como que la esperanza se terminó, pero sin embargo, él seguía puesto la confianza en su Dios, esperando la respuesta en su Dios. A veces tal vez tú clamas al Señor y pasa tanto tiempo y no ves la respuesta, y como que Dios no te responde, como que Dios se ha olvidado. Dios nunca se olvida. Él está pendiente, pero en el tiempo de Dios será perfecto, no en el tiempo que nosotros queremos. Y a veces nosotros queremos ya, ¿verdad? A veces clama por un novio o una novia y quiere ya, mañana, que salgo afuera y ahí pueda encontrar. No puede ser. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Yo recuerdo que ya tenía 26 años y también de todos mis hermanos ya se casaron, solo yo quedaba en la casa. Y ya pues pasaban los años.
Mi hermano me decía, te vas a quedar solterona. Me molestaba y me daba rabia, coraje. Yo le decía, si Dios no se preocupa por mí, tú no debes preocuparte de mí. No te preocupes. Pero es tremendo porque me chocaba, me daba molestia, porque yo sí quería casarme. Creo que fui la única que me casé ya yendo a cumplir 27 años tenía, pero ya casi yendo a cumplir 28. Todos mis hermanos se casaron siendo muy jóvenes, de 19, de 20, de 17 y de 24 creo que, mis hermanos. Y el esperar no es fácil. El esperar, uno ya quisiera ya, pero no es así. Qué lindo es. José pudo esperar. No se desesperó. Esperó. Tal vez como que ya no había esperanza, pero su fe en su Dios no se había quitado. Él tenía confianza que su Dios le iba a responder. Rato menos pensado, el Señor responde en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Él responde. José da sabia respuesta o da sugerencias a Faraón. En Génesis capítulo 41, versículo 17 dice así: después que Faraón le cuenta el sueño a José, José le explica que el sueño tenía significado y se había repetido porque el cumplimiento era seguro y su cumplimiento en breve estaba a punto de comenzar. Los 7 años de prosperidad, José le dijo ya la respuesta. Las 7 vacas es un mismo sueño, las gordas y las flacas, las 7 espigas muy hermosas y también las otras 7 espigas que estaban maltratadas por el viento solano. Todo era un mismo sueño. Las 7 vacas gordas, 7 años son. Las 7 espigas gordas, 7 años, es un mismo sueño. Son 7 años que va a haber tanta prosperidad, pero vendrán 7 años de pobreza que la tierra no producirá. Cuando Faraón escuchó eso, pues tal vez muchos creerían, pero Faraón creyó, porque pudo mirar en la vida de José un hombre que le inspiraba confianza, un hombre que pudo ver que había sabiduría de Dios, había palabra de ciencia, y uno pudiera decir, ¿cómo es lo que interpretó todo esto Faraón? Porque él podía mirar que había gran diferencia entre José y sus adivinos, sus magos, sus astrólogos. Era un hombre que tenía la presencia de Dios, que tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida, y Dios mismo le podía confirmar al corazón de Faraón, y por eso él podía creerlo. En la historia, en Egipto habían habido tiempos de hambre. 1000 años antes de José había ocurrido un tiempo muy fuerte de escasez que se encuentra registrado en la historia. O sea, por eso Faraón podía creer, porque había registros de que sí había acontecido en Egipto tiempos de hambres muy fuertes. Entonces él creyó. Ahora podemos mirar, José hace varias sugerencias y le dice al faraón que pueda tomar una persona sabia
para que en los tiempos, los 7 años de abundancia, este hombre pudiera quintar la tierra, guardar tal vez el producto, y aún le dice, podría guardar el 20% de todas las cosechas, y eso sería suficiente para poder resistir esos tiempos de calamidad que iba a llegar. Él solamente le da esas sugerencias. No es que él pensaba que me escoja a mí, porque él le dijo, busque un hombre que tenga el Espíritu de Dios, que haya sabiduría, que este hombre pueda hacer que la tierra, quintarla, guardarlo, o sea que podía tener confianza en él. Y Faraón, él tenía confianza en sus magos, en sus astrólogos, en sus adivinos. En ellos tenían confianza, por eso los tenían en el palacio, para que pudiera darles como consejo o qué es lo que debían hacer para que no se equivoque. Pero ahora Faraón se da cuenta que estos magos, él no podía contar con ellos. No podía encomendarles algo tan importante que venía para su nación. No podía confiarle. Y ahí es cuando él dice, ¿dónde vamos a encontrar un hombre que tiene sabiduría, que tiene el Espíritu de Dios? Y lo cogió a José. Él tal vez no estaba diciendo, Dios, que me escoja a mí. No, él estaba esperando. Su confianza siempre había puesto en Dios. No se había desesperado por los tantos años que había pasado, de sus sueños que él había tenido de ser un rey, de ser un gobernante. Cuando él miraba que los manojos de sus hermanos se inclinaban a él, cuando él tuvo el sueño que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia la suya. Habían pasado 13 años y no sé si más tiempo, pero sin embargo él seguía confiado en su Dios. José era una persona que había esperado, pero él no esperaba que el rey lo escogiera. Él era un preso, solamente lo habían sacado, lo arreglaron bonito para que fuera a interpretar el sueño al rey. Le cambiaron de ropa y él tenía que volver otra vez a la cárcel. Él no podía imaginarse que lo podía escoger a él, porque era un prisionero y también era un extranjero. No era egipcio, era un extranjero. Entonces no podían poner la mira en él. José, él esperaba en silencio la promesa de Dios. Muchas personas se sienten pecadores. Dios nos ha llamado para hablar de su palabra y Dios nos da las oportunidades para que nosotros podamos hablar de Él, darle la gloria a Él. Pero muchas veces, porque nos sentimos tal vez acusados, confrontados, no tenemos libertad para predicar, para llevar esas buenas noticias. Dice que Martín Lutero le escribió a su amigo, que este amigo se sentía desanimado y pecador. Se sentía que él no debía servir a Dios. Si recordamos, Martín Lutero era un sacerdote que servía a Dios. Y después nosotros podemos mirar que Dios lo usó para la reforma, porque leyendo la Biblia encontró que solamente por la fe podía el ser humano ser salvo. Y es tremendo porque este amigo era también una persona que
servía a Dios, pero él no tenía libertad para servir a Dios como lo hacía Martín Lutero. Pero sin embargo, él escribe y le dice, te mantienes en la esclavitud por la falta de humildad. O sea, no había humildad en este hombre y se mantenía en esclavitud. No podía ir a predicar porque se sentía como que no tenía ese poder para poder predicar la palabra del Señor. Otro hombre, él dijo, ¿cuántas veces tuve la oportunidad de hablar de Dios y no lo hice? Porque se sentía indigno. Qué difícil, ¿verdad? Pero el ejemplo de José, él no le importó, él lo dijo públicamente, Dios será el que te dé la respuesta. Vamos a mirar la recompensa que le dieron a José. En Génesis capítulo 41, versículo 38, dice así: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonando delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguna alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Faraón estaba acostumbrado a los magos y astrólogos, pero él pudo mirar en José la sabiduría y el Espíritu de Dios que estaba en este hombre. ¿Dónde voy a encontrar? Tal vez los magos astrólogos estarían esperando que tal vez los ponga a ellos, pero dijo, no voy a encontrar, no he encontrado, y lo puso a José. En la vida de José, él pudo mirar lo que él necesitaba. José no se preparó para ir a interpretar el sueño de Faraón. No se preparó porque él no sabía. Y es algo tan bonito porque se cumple lo que dice la palabra. En Lucas capítulo 12, versículo 11, dice así: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo tan bonito. Él esperaba, no se preparó, pero el Espíritu Santo le dio la respuesta. Él no sabía ni siquiera cuál era el sueño del faraón, pero mientras él escuchaba, el Espíritu Santo le dio luz y él pudo interpretarle el sueño al faraón. Fue una palabra de ciencia y de sabiduría que el Señor le dio para poder interpretarle el sueño del faraón. En 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. José está preparado para poder asumir cualquier responsabilidad. Él había consagrado su vida a Dios. Caminó por una vida
de abnegación. El Espíritu Santo lo había preparado y aún los paganos podían mirar algo diferente que había en él. Él estaba preparado. No había sido en vano todo lo que él había pasado. Habíamos mirado al principio que una persona que entra a trabajar en una empresa, no enseguida le van a poner como gerente. Una persona que entra a trabajar en una cooperativa, no enseguida lo van a poner como ya el director de esa cooperativa. Tienen que mirar primeramente. Pero eso sucedió en José. A primera vista, apenas lo vio, ni siquiera sabía muy bien el faraón de la vida de José, pero el Espíritu Santo le dio testimonio de que era un hombre fiel, de que era un hombre que se podía confiar, que era un hombre que podía responder a las necesidades que tenía los egipcios. Y es algo tan bonito el poder mirar eso. José, hecho gobernador de Egipto. En Génesis capítulo 41, versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, pregonando delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. José, él entendió. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si los hermanos de José hubieran estado en ese tiempo, no hubieran creído. El verlo a José a primera vista, que el faraón ya lo colocó como ese príncipe. José estaba de la noche a la mañana, estaba sobre todo el gobierno de Faraón. Él podía hacer contratos y sellar con el anillo del rey, porque el rey le entregó también su anillo, y con ese anillo podía hacer muchas cosas. Ahora podemos mirar, Faraón le cambió de nombre a José, porque tal vez era muy difícil el poder decir ese nombre, y le puso Sanat Panea. Esto significa abundancia de vida. O sea, es tremendo el poder mirar, aún el nombre de José podía o significaba abundancia de vida. Lo hizo un ciudadano egipcio. Le dio una esposa de la clase de los sacerdotes. Es tremendo porque Dios le recompensó tremendamente a José en un solo tiempo. Sí, esperó años. Tal vez tú dices: yo espero años y no llega todavía lo que yo he pedido. No hay la respuesta. Pero mira, José, 13 años había pasado y él seguía esperando, y en un momento le llegó todo. En un momento le llegó el ser ese príncipe, el gobernador, tenía toda la autoridad sobre Egipto, le da esposa, le cambia de nombre. Es tremendo, le llegó todo en un momento. Todo porque él fue fiel al Señor. La responsabilidad de José, años de prosperidad.
En Génesis capítulo 41, vamos a leerlo, versículo 46 en adelante dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto. Y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de su alrededor. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primer hijo, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, porque no fue tan fácil para él. Pero dice que con su primer hijo pudo olvidarse la casa de su padre y todo lo que había allá. Y a su segundo hijo le puso Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, en la tierra donde había sido afligido, en la tierra donde lo juzgaron, en la tierra donde lo pusieron preso. Había sufrido José, pero Dios lo hizo fructificar. Dios lo hizo ser un hombre fructífero en ese lugar. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Entonces, durante los años de prosperidad, la tierra produjo en abundancia y el grano fue guardado en depósitos construidos en toda la ciudad. Y ahora comienza el hambre. En Génesis 41, versículo 54, dice: y comenzó a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos los graneros donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido el hambre. ¿Alguna vez tal vez dudaron de los sueños de Faraón? Los mismos magos que estaban ahí, astrólogos, a lo mejor dudaron del sueño de Faraón y de la interpretación que le dio José a Faraón. Pero ahora, cuando comienzan a mirar los años de hambre que ya comenzaron ellos a sufrir, creo que ahí vinieron tal vez a creer lo que José les dijo. Ahora José, él abre los depósitos para poder proveer ese alimento a los egipcios. Una de las cosas que nosotros podemos mirar viendo la vida de José: no importa el tiempo que tengas que esperar, lo importante es que en ese tiempo seas fiel, que en ese tiempo tú puedas confiar en el Señor y no desmayar, y saber que el Señor llegará a tiempo. Nunca Él llega tarde. ¿Será que nosotros, como hijos de Dios,
Debemos consultar el horóscopo, que era lo que hacían los reyes de ese tiempo. Ellos consultaban a los magos, los astrólogos. Muchas personas consultan el horóscopo, van a donde los brujos para que les diga qué hacer para no equivocarse. Pero lo más lindo que nos puede acontecer a nosotros es ir al Señor y orar a Él y pedir su dirección para no equivocarnos y para poder mirar algo diferente en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Cómo recompensó Dios la fidelidad de José? Le dio un cargo de gran responsabilidad. Se le dio una cadena de oro, se le dio ropa de lino fino, se le dio un carro, se le dio gran poder, que Faraón le dio su propio anillo, con el cual podía firmar cualquier documento, convirtiéndolo en ley. Fue hecho ciudadano egipcio. Se le dio una esposa. Dios le dio hijos. Pero la mejor oportunidad que José la recibió fue usar su talento y habilidades hasta lo sumo. Eso fue lo mejor que a él le agradó. Que Dios le dio esa bendición de poder poner todo su empeño, su fuerza, sus talentos al servicio del Señor. Esto tiene un mensaje muy profundo y significativo. En la eternidad, Dios ha dado talentos a cada persona. José los usó de una manera muy buena. Dios te ha dado talentos también a ti. ¿Estás usando esos talentos? Lo que más a José le agradó, el poder usar toda su fuerza, sus talentos, desarrollarlo con toda su fuerza. No solamente el poder ayudar a la nación de Egipto, sino que venían de todas las naciones, porque había hambre en toda la tierra. Y José podía atenderlos con la gracia y la habilidad que Dios le había dado. Dios te ha dado gracia y habilidad, y Él quiere usar tu vida. Un día pasaremos a la eternidad y el Señor nos llamará a cuentas, no de la casa, no del carro, sino de tu talento que te ha dado. ¿Cuál es ese talento que el Señor te ha dado? Que a lo mejor lo tienes guardado. José lo tuvo, pero cuando hubo el momento de ponerlo en práctica, él lo hizo de una manera tremenda. No le importó viajar por todo Egipto, abrir esos lugares, llenar los graneros para poder sustentar el hambre de todas las naciones que iban a llegar a comprarlo a ese lugar. ¿Cómo puede el cristiano hacer planes para el futuro? En Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es tan importante el que nosotros podamos reconocerlo al Señor en todo lo que tú hagas. Y cuando tú lo reconoces así como lo hizo José, Dios te va a bendecir. Vamos a ponernos de pie. El confiar en el Señor, el depender de Él, eso nos va a traer bendición. El poder también poner nuestros talentos en las manos del Señor
y que Él pueda usarlos como Él quiere. Cerrado tus ojos, tal vez tú le has dicho a Dios: ¿cuándo se cumplirá lo que yo te he pedido? O lo que tú me has mostrado que yo voy a hacer. Y tal vez has esperado mucho tiempo. Y tal vez hasta te has desanimado. Y como que ya no tienes ese valor para seguir clamando. Ya Dios se olvidó, ya no se acuerda de mí. Dios nunca se olvida de lo que Él te ha prometido. Él nunca se olvida, aunque pasemos aflicciones, aunque pasemos situaciones difíciles. El Señor siempre está pendiente de ti. Nunca se ha olvidado. Él a su tiempo responderá y será de gran bendición, así como fue de gran bendición en la vida de José. La vida le cambió, fue transformado completamente. Que hoy puedas acercarte delante del Señor y puedas decirle: Señor, como que yo ya había dudado, ya había perdido la esperanza, como que ya lo dejé a un lado, todo lo que yo había pensado. Pero Jesús, aquí estamos. Tú eres fiel. Has sido fiel en los tiempos antiguos. Has sido fiel en todo tiempo. Has hecho ver a tus hijos, Señor, tu fidelidad. Y aún en este tiempo tú nos haces mirar tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, porque no hay nadie más fiel como tú. No hay otra persona tan importante y fiel en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta tarde. Agradecidos a ti, Señor, porque nunca te has olvidado de nosotros. Así como no te olvidaste de José, los sueños que le diste se cumplieron. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú muestras, Señor, tu amor, tu fidelidad para tus hijos. Te agradecemos, Señor, en esta tarde.